Ahí está. Mira, mira. Ahí no, ya te pasaste. Dos más arriba. No, dos. Ah, ya. Ya. Listo. Añadir función. Añadir función. Ya, ponle nombre. Z4S2. Espérate un ratito. Y ahora sí tienes que leer el archivo, ¿no? ¿Y dónde estará? ¿Qué? No, ahí nomás. A ver. Aquí nomás. Un ratito, un ratito. Aquí pon todo. Ah, se cambia de que ve, Arriba, no, arriba. no tiene apellido, por eso no lo Primero. reconoce. Ya, listo. Abrir. Ya, espérate. Entonces, periodos y valores. Tiene que saltar, ¿cuántas líneas de título le habías puesto? Uno. Ya, ponle uno. Pues. Ya, listo. Dale clic por ahí en algún lado. Ya. Claro, sí, un poquito. Ya, ok. Muy bien. Hasta ahí, ¿qué entenderá el ETAP? El ETAP dirá, ¿y para qué me has dado esto? ¿Qué hago con esto? Pues tengo que crear un caso de análisis espectral. ¿Ya? Definir un caso de análisis, los cases, abajo, más abajo. Ya, añadir un nuevo caso y elástico pero response spectrum. Más abajo, más abajo. Después espectral, arriba ponle espectral en X, por ejemplo, XX. ¿Qué le tendré que decir al computador? Quiero que me hagas el análisis espectral. Hasta ahí le dije, quiero que me hagas el análisis espectral. Y el computador me está diciendo, ¿y qué hago? Obvio que tengo que darle el espectro. Y además del espectro, ¿qué otro caso? ¿Qué otra cosa? El espectro, cuando hablo del espectro, le voy a dar un factor que quiero que sea ¿quién? El que me ha dicho la norma. Claro, ZUSC entre R y por G, ¿no? Ese es el espectro. ¿Vieron? ¿O tienen ahí en sus notas? ZUSC entre R y por G. Lo que tenemos en ese archivo no es eso, es una parte de eso, ¿no? Ya. Pero además, ¿qué tengo que decirle? ¿Cuáles son los modos de vibración que tiene que usar? Entonces eso ya está acá, ya por defecto me dice, el análisis que le llamaste modal, ya, le digo, sí está bien, ¿no? Y luego acá, log type con función, añadir. Ponle, la aceleración espectral en la dirección 1, ¿sí? Porque eso es X, y aquí dile cuál es el espectro. Clic. Ahí está, ¿no? ¿Y cuál es el factor? Al tab para ir a la presentación. No te liga, ahí está. ¿Qué nos falta para que el computador pueda leer todo esto? Nos falta 981. Entre el R que no sabemos cuál es y como somos bien pensados decimos, debe ser 8. Porque aquí ya no puedo decir que va a haber irregularidad de piso blando, no, si hay giros. Ya no es 12i sobre h cubo. ¿Está claro? La rigidez ya no es 12i sobre h cubo. Eso es cuando no hay giros, pero ahora todo tiene giro y entonces voy a hacer una simplificación inicial y voy a decir, el R va a ser 8. No hay nada que me diga que no es 8 a estas alturas del análisis. Entonces tengo 981 entre 8 y por un factor de U que viene a ser 1. Porque dijimos que era de oficinas el edificio. ¿Ya? Entonces 981 entre 8. 1.23. ¿Cuánto? 1.23. Ya, 1.23 pones allí. Listo. A ver, ¿qué más? Ya. Amortiguamiento modal, 5% para todos los modos, que es lo de siempre. Le das OK. Ya. OK, otra vez más. Ya puedes resolver, pero nos falta algo todavía. Podemos resolver y ver. Dale, por favor. Ya. Muy bien, entonces, a ver, display. Story Response Plot. Quiero ver del análisis espectral. Acá tienes el tipo de análisis, mira.
donde dice, no, más abajo, más abajo, más abajo. Modal, donde dice modal, yo no quiero ver los modos, quiero ver el espectral en XX. Entonces, esta es la deformada en X y la otra en Y no se mueve, ¿no? Y veo que el desplazamiento en el techo es, ¿cuánto es? El máximo, ¿dónde se ve? 14 milímetros. Digo, ¿eso es? Cuando ven el terremoto, 14 milímetros. No. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Es la pregunta. Por R. ¿Cuánto? Por R, bueno. 0,35R. ¿Y cuál fue R? 0,65R, entonces. 8, ¿no es cierto? Entonces tengo que 6. multiplicar todo lo que me salga de aquí por 6. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era regular, usé R igual 8, entonces digo por 0,75R. De tal manera que este 1.5 centímetros por 6 se va a ir como que a 9, ¿no? ¿Me sigue? Pero hasta ahí no sé si está bien o está mal. ¿Qué es lo que tengo que mirar ahorita para decir no, este edificio no funciona? La deriva. ¿Ah? La deriva, ¿no es cierto? Entonces, este programa ya me da todo lo que necesito. Mira, ¿qué otra cosa podemos ver ahí? Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, ya. El siguiente, el de más abajo. Listo, listo. Bueno, siguiente. ¿En qué unidad está? Ya, justamente está altura de entrepiso entre H. Ese es el drift para nosotros, pero para el staff tiene dos drifts. El que está en milímetros, o sea, el delta de entrepiso, y el otro donde lo ha dividido entre la altura. ¿Ya? Vemos esto de frente y el máximo que vemos acá es 1.6 por mil. ¿Me siguen? Acá dice 1.6 por mil, este de acá. ¿No? Y miren, a ver, ¿qué les parece? ¿Se produce en el primer entrepiso? ¿Ah? No, ¿no es cierto? La máxima deriva en este caso ya se fue al segundo. Porque en el primer entrepiso sí hemos puesto empotrado, mientras que este entrepiso de acá no tiene sus extremos empotrados. Entonces este como que es un poco más rígido que el segundo. Muy bien, entonces la máxima deriva de entrepiso sería ¿cuánto? La que tengo que usar para decir que pasa o no pasa. Dale, dale, piensa. Sí, tú mismo eres. A ver, te digo, etapas. Dime cuánto es la deriva máxima. Y el etap me dice, ¿sabes qué? Está en el segundo piso y vale tanto. ¿Cuánto lees ahí? Yo les acabo de leer ahorita. 1.5 kilómetros, ¿qué? 10 a la ¿Ah? menos. 1.5 por mil. Entonces, el inelástico, ¿cuánto sería? Por 6. Ya les dije también cuánto sale el 0.35R. 6. A 6. Entonces el 1,5 se va a ir a 9 por mil. Ah, ya sé. Es decir, no sirve este edificio. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Entonces, si quiero hago una regla de 3 simple muy rápida, o ni siquiera, si me da pereza más fácil, ¿qué hago? Entro y le cambio el tamaño de la columna. Levanto el candado, definir secciones, frame sections, el primero, y pulsa la C. Pulsa, ya, ahí está. Modificar, modificar. Más abajo, más abajo. No tanto. Ya acelera, está medio acelerado, ha venido. Ya. Agrégale 5 centímetros. Yo no sé si va a ser o no suficiente, y no importa, porque creo que sí. son 3 minutos más. ¿Ah? A ver, su compañera dice, ¿y por qué no le ponemos infinitamente a las vigas? E igual a infinito. Porque ¿cómo haces eso en obra? No, claro, no sé cómo. No se puede. O sea, por eso yo siempre me preocupo que vean los métodos simplificados y que vean lo que es la verdad. O sea, yo en la vida real, nadie le va a decir que trabajen con los métodos simplificados, menos yo. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un modelo y con ese modelo la viga tiene una rigidez, la columna tiene una rigidez y lo resuelvo lo más cercano a cómo va a ser ahora, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cambiaste? 45. Ya, listo. Entonces sales, ¿no? Ya, el nombre va a quedar con 45, pero realmente es de 50, ¿no? Vuélvelo a correr. Y ahora, ya han pasado. El máximo es, ¿cuánto? 1.3
3. ¿Pasa o no pasa? Tú eres No. el asesor de... No pasa. Saca tu calculadora. No pasa. ¿Ah? O sea, ¿En cuánto estamos? 7.5. ¿Cuánto? 7.8. Ya, ok, entonces ponle 55. Y de paso le cambias de nombre. Claro. Define. Modify. Varias veces, me ha pasado a revisar que le cambian el nombre y no le cambian los datos. Están que se alocan ahí, pero mi columna es de 55, no es de 55, anda, míralo. ¿Cuánto tenemos ahora de deriva? Tenemos, aquí leemos 1.11. 1.11 por 6 me da 6, 7, 6, el número de la bestia. Ya. Ok, entonces este sería el edificio que en este momentito me está cumpliendo con la norma, pero vamos a sufrir una nueva restricción porque realmente no cumple. Entonces vamos vamos a avanzar. ¿Puedes dejar el PowerPoint? Proyectado. Ya. Considerar además el efecto de torsión. El efecto de torsión en el método estático, ¿qué decía? 5% para que tú le metas un momento torsor, ¿no? Ahora, en el caso dinámico, me dice, tienes que mover el centro de masas o el centro de gravedad de cada piso. Si el sismo entra así, entonces tienes que mover estos 5% de esta dimensión. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer ahorita con ustedes con el STAPS. Pero el otro era un traslacional, ¿no? Análisis traslacional el primero, ¿no? Pasó. Miren, definir, cuando defino las masas, a ver, ¿en qué sitio puede haber algo que me sugiera eso? Esto ya lo entendieron, ¿no? 100% de la carga muerta más 25% de la carga viva. Luego me dice, incluir las masas laterales, sí. Concentrarlas en los diafragmas, también. Y luego le voy a decir, oye, ajustalo, ajusta tus números adentro para que la masa, el centro de masa se mueva 5%. ¿En qué dirección quiero hacer el movimiento en este momento? X. Solamente no. El sismo viene en X, entonces el movimiento debe estar ¿en dónde? En Y. Entonces aquí le pongo 0, así, recontra 0. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Le doy OK. Y por acá hay una opción, miren, es un poco extraño dónde lo han puesto estos señores del computador, del programa. En este sitio le digo, oye, ya calcúlame los centros de rigidez de los diafragmas. Ahí medio escondido en un sitio extraño está, pero bueno, ahí está, ¿no? Al final no es nada traumático, siempre... Y ahora corro, todo de una vez. ¿Qué pasó con la línea en rojo? O sea, lo que hemos hecho es, el centro de masas del edificio lo hemos movido hacia acá o hacia allá, pero lo hemos movido, más, 0.05. Entonces el edificio viene al sismo así, se desplaza así, pero también se tuerce. Y cuando se tuerce, el centro de masas también se mueve en Y. ¿No? ¿Se entiende? Antes era, la línea en rojo era en el eje vertical, es decir, no hay ningún movimiento en Y. Y ahora, ¿cuánto se fue a la deriva máxima? ¿Es más o menos lo mismo? ¿Sí? Ya. ¿Por qué? ¿Esta es la dirección donde puede haber más problemas de torsión o dónde? A ver, si a esto lo quiero torcer y lo empujo así, no le hace mucho, pero si lo pongo acá y si se va a torcer, obvio que va a tener más torsión, entonces tendría que investigar la otra dirección. ¿Ya? A ver, ayúdame. Tienes que crear un caso de análisis. Repito.
Hay que crear un caso de análisis espectral en Y. Crear un caso de análisis espectral en Y. Espérate un ratito, espérate. Aquí selecciona este y añades una copia. Añadir copia. Cámbiale el nombre porque se llama espectral en Y. ¿Y qué es lo único que tendrías que cambiar allí? Esta dirección. Exactamente. Mira qué fácil es la vida. Le das OK, pero hay algo más que tendríamos que cambiar. ¿Ah? El torsor sería para el método estático, pero sí, más o menos. ¿Qué tendría que cambiar? Cuando viene el sismo así, lo que me interesa es saber dónde está el centro de masas que se ha movido en X. ¿No? Estamos haciendo un análisis en Y, entonces el centro de masas se tiene que mover en X. ¿Ok? Entonces, dale OK. ¿Eso dónde se hace? No, el nombre es el otro. ¿Ya lo creaste o qué? Sí, ya lo creo. Sí, lo he creado. No, ya está, dale OK, no, nada más. Ya. Tienes que definir el análisis modal. No, las fuentes de masa, Entra a definir las fuentes de masa, modificar. Y ahora tengo que ponerle una excentricidad también en X, porque voy a hacer el análisis en Y. ¿No? Punto 0,5, dale OK. Y no le puedo hacer ¿Cómo? Sí, la norma me dice, si quieres hazlo independientemente, pero no me prohíbe hacer eso que estamos haciendo. Bueno, dale OK. Resuelve. Muy bien, entonces lo que estamos viendo acá son las derivas de qué caso, del análisis espectral en X, cuyo valor máximo fue 1.15. ¿Alguien puede multiplicar 1.15 por 6? 6.9. ¿Cuánto? 6.9. Estamos al pelo, ¿no es cierto? Y vamos a ver ahora en Y. Vamos al ciclo Y, espectral en Y. ¿Y por qué hay Y1 y Y2? ¿Qué es eso? A ver, de nuevo. No nos confundas. Ha creado dos. Borra uno de los dos. Borra ese. Ya. Y mire el otro. Vamos a revisar el otro. ¿Qué es? U2. Ya, listo. Dale OK. Dale OK. Ya. Resuelve rapidísimo. Ya había corrido, Espectral en Y. Muy bien. Y el espectral en Y. Ahora, ¿cuánto nos da el máximo? 1.2. 1.21. A ver, multipliquen. 1.21 por 6. 7.26. 7.26. Se pasó ligeramente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Si ya no me dejan crecer más las columnas, ¿qué podría hacer? Crecer las vigas es otra manera de rigidizar el edificio, porque le falta bien un poquitito, ¿no? Normalmente no se puede crecer el peral. A veces sí se puede, pero cuando no se crece el ancho. Ya, lo siento. ¿Alguna pregunta que tengan de cómo hacer el análisis espectral de un edificio? ¿Qué tengo que hacer primero? Por suerte, este programita me da todo lo que necesito. Por ejemplo, claro, ahí está. me dice, mira, estas son las masas que son menores de las que habíamos pensado. Estos son los centros de gravedad de las masas. ¿Recuerdan? El edificio mide ¿cuánto? 18, ¿no? 18, ok. ¿El centro dónde debería estar? En 9 metros. ¿Por qué no está en 9 metros? Porque ya lo hemos movido 5%. Miren, acá está el punto 9, es el 5% de 18. En Y, ¿cuánto medía el edificio? 5 más 5, 10. ¿No? Entonces, ¿debería estar en 5? No está en 5, está donde le hemos dicho que se vaya.
50 centímetros más allá. No veo. Y aquí está lo que se llama el centro de masa acumulado. Y aquí tengo los centros de rigidez del edificio. Miren, los centros de rigidez del edificio están en 9 y en 5. Perfecto, es una estructura simétrica. Lo que tengo que hacer es, si voy a hacer el trabajo, es mirar primero esos centros de rigidez. Y si el centro de rigidez está para acá y el centro de masas original está para acá, entonces tengo que moverlo alejándome del centro de rigidez. ¿No? No lo voy a mover acercándolo, ¿no es cierto? Sería una locura, tengo que poner en las peores condiciones. ¿Se entiende? Yo hago una corrida y me da el centro de rigidez aquí y el centro de masas acá. Ese es el teórico. La norma me dice, piensa que cuando venga el sismo, el centro de masa se puede haber movido. Yo no voy a hacer bivalaje de decir se movió para acá, para que el sismo sea menos, ¿no? Se ha movido alejándose del centro de masa. Pero, ¿cuánto? El 5% que me dice. Esto de acá se llama excentricidad natural. O sea, existe así, no he movido nada y me sale eso, con 0 y 0 en esos valores de... Cuando vuelvo a correr a esto de acá tengo que moverlo más. Y lo que muevo adicional a eso se llama excentricidad accidental. Ese es el 5% que me dice. Después, a ver, todavía me falta ver algo porque yo no sé si este edificio tiene torsión o no. Si yo miro una vista en planta, miren, voy a ver una vista en planta del caso de análisis espectral en Y. Y veo que aquí tengo un desplazamiento en Y de 8.4, mientras que en el otro extremo tengo 10. ¿Sí? ¿Se ve? Tal vez voy a exagerar un poco la escala. Aquí tengo 1 centímetro, falta multiplicar por el R de eso, ¿no? Y aquí tengo 8.8. ¿Cómo determino si hay torsión o no? ¿Qué tengo que calcular para saber si hay torsión o no? Tengo que sacar las derivas de entrepiso, es decir, en este punto me paro y miro cuánto es la deriva de entrepiso. Deriva de entrepiso es en X esto, en Y esto. Me voy al otro punto y calculo la deriva. ¿Cuánto es estos valores? Y luego calculo el promedio y el promedio lo comparo ¿con quién? Con el máximo. Ya. Eso lo harán ustedes en una práctica, en un examen, pero si es en un trabajo, eso me lo da el ETAPS. Interesante. No quiero ver para X. Bueno, primero quiero quedarme solamente para el sismo en Y, que es el peor, donde hay más torsión, ¿no? Sismo para Y. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué cosa estoy leyendo yo? Ahí está, ya clarito. El máximo drift está acá. Aquí está el promedio y aquí está el cociente. Solamente tengo que mirar eso. Y según estos resultados, ¿qué digo de este edificio? No tiene. ¿Tú qué dices? Porque tiene que ser mayor a 1.3. No tiene torsión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese cociente es menor que ¿quién? 1.3. Que 1.3, ¿no es cierto? Ya, ok.
También me da todo, me da la rigidez de entrepiso. Y entonces yo puedo directamente, sin hacer ningún cálculo, me voy a ver la rigidez de entrepiso y le digo, oye, dime cuánto va, divido y si hay o no hay piso blando. Eso lo vamos a ver ahorita. La rigidez de entrepiso, ¿recuerdan? Había diferencia entre el primero y el segundo. ¿Está claro? Ahí está. ¿Qué pasa con la rigidez del primer piso? La rigidez del primer piso es esta, 28.000. La del segundo es 13 y la del último piso 11. ¿Tengo que chequear algo? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Tengo que hacer alguna división? ¿Qué tengo que dividir? Si yo sé que este es más grande que este, ¿para qué voy a dividir? Si hay piso blando cuando es al revés, cuando el de abajo es un valor menor que el que está encima. Piso blando, el de abajo con relación al de arriba. No hago nada. Digo, la rigidez es decreciente hacia arriba, eso no es piso blando. Eso será piso endurecido, no blando. ¿Se dan cuenta? La rigidez va aquí más que acá y aquí más que acá. No hay piso blando. En ese caso no habría problema. Aquí no hay piso blando, entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicar esas derivas? 0.75. Ya por 0.75 y no por 0.85. Okay. Muy bien, ahí nos quedamos.